A los primeros padres del pueblo de Israel se les llama patriarcas. No tenían una tierra, sino que eran personas seminómadas que se desplazaban con sus ganados buscando pastos y fuentes de agua. Aún no formaban una nación, sino que eran miembros de una familia que creció hasta convertirse en una tribu, que más tarde dio lugar al pueblo de Israel. Se habla de 10 patriarcas antediluvianos, que fueron todos muy longevos. Adán, 930 años, Set, 912, Enós, 905, Cainán, 910 años, Malaleel, 895, Jared, 962, Enoc, 365, Matusalén, 969, Lamec, 777 y Noé, 600 años. Abraham, Isaac y Jacob también tuvieron una larga vida, 175, 180 y 147 años respectivamente, aunque muy inferior a la de los patriarcas antediluvianos. Lo mismo podemos decir de Moisés, 120 años. Hoy sabemos que los hombres primitivos morían jóvenes, ya que las condiciones de vida eran muy duras. Pero ¿por qué se habla de 10 patriarcas anteriores al diluvio? En Mesopotamia afirmaban que ellos tuvieron 10 reyes que iniciaron la civilización en el origen de los tiempos. Todos ellos habrían vivido muchos años. Otros pueblos también afirmaban haber tenido 10 ancestros primordiales. ¿Podría existir algún significado oculto tras las sorprendentes edades de los patriarcas antediluvianos citadas en el 5º capítulo del Génesis? ¿Y por qué estos números difieren tanto entre el texto masorético y la Septuaginta? Estas preguntas mantuvieron ocupado al novelista sueco del siglo XIX, además de periodista, estudioso y miembro del Parlamento Viktor Rydberg, a finales de la década de 1860. Pero antes de comentar lo que sugería Rydberg, hay que explicar qué son los textos septuagintas y masorético. La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente por 70, es una traducción en griego koiné de textos hebreos y arameos más antiguos. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la Iglesia cristiana primitiva de habla y culturas griegas. El texto masorético es la versión hebraica de la Biblia, usada oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se utiliza con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Fue compuesta, editada y difundida por un grupo de hebreos conocidos como masoretas entre el siglo I y el X después de Cristo. Los más antiguos manuscritos completos del texto masorético vienen del siglo IX después de Cristo, pero existen fragmentos más antiguos que parecen pertenecer a la misma familia textual. Por ejemplo, entre los manuscritos del Mar Muerto, los fragmentos encontrados en otros puntos del desierto de Judea y el texto masorético, algunos de estos difieren en una letra de cada 1000. En cambio, otros fragmentos tienen diferencias mucho más acusadas. Viktor Rydberg fue profesor de Cultura y Arte en la Universidad de Estocolmo. Era estudioso de la antigüedad nórdica y el mundo clásico. Rydberg sugiere que hay oculta una tabla astronómica tras las edades de los antiguos patriarcas. Esta tabla incluiría números clave en la astronomía de la época y particularmente cruciales para el arcaico calendario lunisolar hebreo. El calendario lunisolar es un calendario que indica el tiempo tomando en consideración tanto las fases del Sol como las fases de la Luna. Si el año solar se define como un año tropical, entonces en un calendario lunisolar dará una indicación de la estación. Si se toma como un año sideral, entonces el calendario predecirá la constelación cerca de la cual ocurrirá la luna llena.
Por plausible que pueda parecer esta solución, resulta bastante especulativa por el escaso material escrito que permita confirmarlo. Recientes hallazgos arqueológicos, sin embargo, como la lista de los reyes sumerios y los manuscritos del Mar Muerto, parecen ofrecer cierto respaldo a la tesis de Rydberg. Comparando los linajes que aparecen en los capítulos 4 y 5 del Génesis, Rydberg supuso que compartían un documento común como fuente, documento que Rydberg decidió intentar reconstruir. El investigador creía que Set, más que Elohim, era la divinidad del documento original. La palabra Elohim es el nombre general en el idioma hebreo para deidad. Designa a Dios como nuestro creador y el objeto de toda adoración verdadera, y Set fue el hijo de Adán y Eva, que nació después de que Caín matara a Abel, dándole el nombre de Set porque Dios le sustituyó a su hijo Abel, que había muerto en manos de Caín, los primeros seres humanos según el judaísmo, el cristianismo y el islam. Al tener el mismo significado los nombres de Adán y Enos, Rydberg pensó que uno de ellos habría sido añadido posteriormente. Set y Enos no fueron incluidos por esta razón en la reconstrucción del investigador, que obtuvo de este modo finalmente una lista de 18 patriarcas antediluvianos. En el capítulo 5 del Génesis aparecen vinculados 3 números a cada patriarca: su edad al nacer su primer hijo, los años que vivieron después y la edad a su muerte. La edad de Enoc, 365 años, ha sido interpretada como una pista que apunta hacia una interpretación astronómica. Al disponer estos números en columnas y sumarlos, se confirmó la hipótesis astronómica. La primera columna daba como resultado el número 1461, conocido también como ciclo de Sotis, el número de años entre 2 ortos celíacos de la estrella Sirio en la misma fecha del año solar. Este dato implicaría que el diluvio se produjo exactamente un periodo de Sotis, después de la creación del hombre. En la segunda columna se obtenía el número 4947, que curiosamente resulta ser el número de años lunares que equivalen a 4800 años solares. En 600 años este ciclo diverge en menos de un día, siempre que se intercale un día cada 50 años, un dato que encaja perfectamente con los años conocidos como jubileos, mencionados en el Levítico 25:8-13. Estos dos números exactos obtenidos al sumar las edades de los patriarcas difícilmente pueden explicarse como meras coincidencias. Por otro lado, el descubrimiento de la lista de los reyes sumerios aporta una posible explicación a por qué el texto masorético habla de 10 patriarcas en lugar de 8. Además, es bien conocido desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en la década de 1940 que el calendario era una cuestión candente para los integrantes del movimiento, que se refugiaron hace 2000 años en Qumran, cerca del Mar Muerto. En la época en la que se fundó la comunidad de Qumran, el templo de Jerusalén había adoptado diversas costumbres griegas, entre ellas el más conveniente ciclo metónico de 19 años para confeccionar calendarios. Aunque las edades de los patriarcas son las mismas, sus edades al nacimiento de sus primogénitos y por tanto también lo que les quedaba de vida, difieren considerablemente. Para la época de la primera traducción griega de la Torá, el significado astronómico original muy bien podría haber quedado obsoleto en favor del calendario griego lunisolar. Sin embargo, el linaje sin duda ejercía su función como documento pseudohistórico para enlazar acontecimientos posteriores con la creación del mundo. Según las escrituras, Noé fue el 10º y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos. Noé murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años. Esto lo convierte en el tercer hombre más longevo de toda la Biblia, superando incluso a Adán, 930 años. En proporción a su larga vida, engendró a sus 3 hijos después de los 500 años. Luego de Noé, la edad de muerte se precipita drásticamente a solo 120 años para Moisés.
Algunas investigaciones sostienen que las edades extraordinarias de los patriarcas bíblicos son resultado de errores en la traducción de los ciclos lunares, ya que se confundieron con los solares, y las edades reales son 13,5 veces menores. Entonces, en resumidas cuentas, Matusalén llegó a tener una edad de 969 entre 13,5. Esto implica una edad de 72 años, que es una cifra impresionante teniendo en cuenta la esperanza de vida en esos tiempos. Pero si estos linajes te han sorprendido, la lista de los reyes sumerios aún sigue desconcertando a los historiadores después de un siglo de investigación. Se conocen más de una docena de ejemplares de lista de reyes sumerios encontrados en Babilonia, Susa y en la Biblioteca Real Asiria de Nínive, del siglo VII a.C. Se cree que todos proceden de un original que probablemente fue escrito durante la tercera dinastía de Ur o un poco antes. La lista comienza así. Tras descender el reinado del cielo, Eridu, lugar donde según la Biblia estuvo el jardín del Edén, se convirtió en la sede del reino. La lista de los reyes sumerios, al igual que la Biblia, habla acerca del diluvio, después de que las aguas cubrieran la tierra y que la realeza volviera a bajar del cielo. La realeza se asentó en Kis. Beroso o Berosus, el historiador y escriba babilonio del año 300 a.C., basando su historia en archivos del templo de Marduk, copiados a su vez de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas, nombró a los reyes longevos de Sumeria, que reinaron entre 10.000 a 60.000 años cada uno de ellos. Entre ellos encontramos a Lulim Eridu, 28.000 años, al Almar Eridu, 36.000 años, o Uburrato Surupak, 18.000 años. Nuestros conocimientos actuales sobre la duración de la vida de una célula nos llevan a suponer que el límite natural de longevidad en el ser humano está por debajo de los 150 años. El récord Guinness de la persona más vieja permanece en el rango de los 112 a 122 años, pero el proceso para distinguir los individuos supercentenarios de los mitos de longevidades extraordinarias es bastante complicado aún hoy en día. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.